Imagina que estás caminando por tu ciudad. La vida sigue su curso. Bocinas, pasos, risas. Todo parece normal, hasta que algo cambia. Primero, un crujido leve bajo tus pies, un temblor que casi no notas. Pero en segundos, ese murmullo se convierte en un rugido. Las ventanas estallan, los edificios se sacuden como si fueran de papel. El suelo es el lugar seguro que te sostiene cada día. Ahora se parte en dos. No hay tiempo para correr. No hay refugio que alcance. Solo el caos. Solo el pánico. Solo el sonido del mundo derrumbándose. A lo largo de la historia, la humanidad ha vivido momentos así. Momentos donde la tierra, cansada de guardar silencio, despierta con una furia incontrolable. Y cuando lo hace, no hay ejército, ni tecnología, ni plegaria que pueda detenerla. Hoy vas a recorrer conmigo los 10 terremotos más destructivos que el mundo ha presenciado. 10 historias reales, 10 cicatrices en la historia. Desde el puesto 10 hasta el número 1, desde el estremecimiento hasta la catástrofe total. Cada uno de estos eventos dejó un antes y un después. Ciudades borradas, cientos de miles de vidas perdidas. Y un mensaje claro: la tierra no olvida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es ficción, es el verdadero rostro del poder natural. Y te prometo que cuando llegues al número 1, no vas a mirar el suelo de la misma manera. Top 10. El rugido de Kanto, Japón, 1923. Era el 1 de septiembre de 1923, una mañana cálida, tranquila. Tokio y Yokohama despertaban a un nuevo día. Los niños salían a la escuela, las calles se llenaban de vida y el mundo giraba con su rutina habitual, hasta las 11:58 de la mañana. Ese fue el momento exacto en que el tiempo se detuvo. Un terremoto de magnitud 7.9 golpeó el corazón de Japón. Pero esto no fue solo un temblor, fue un cataclismo. Las placas tectónicas debajo del archipiélago nipón se liberaron con una fuerza brutal. Las ciudades empezaron a derrumbarse una tras otra. Las casas tradicionales de madera colapsaban como fichas de dominó. Los puentes se partían, las calles se abrían en grietas profundas que se tragaban personas, autos y todo lo que encontraban a su paso. Pero la pesadilla no terminó ahí. Las cocinas de carbón, encendidas a la hora del almuerzo, desataron una tormenta aún peor: el fuego. En pocos minutos, los incendios comenzaron a expandirse por toda la ciudad. Uno de los episodios más trágicos fue el de Hongzhou, donde más de 38,000 personas habían buscado refugio en un espacio abierto, sin saber que allí se formaría un torbellino de llamas, una especie de tornado ígneo que los devoraría en segundos. En total, más de 140,000 personas murieron. Las ciudades quedaron en ruinas, las comunicaciones cortadas, el país paralizado por el horror. Japón no volvió a ser el mismo desde aquel día, y el mundo comprendió que incluso una nación avanzada, disciplinada y preparada, no puede detener la furia de la tierra cuando decide rugir. Top 9. Noche maldita en Ashgabat, Turkmenistán, 1948. Era la madrugada del 6 de octubre de 1948. La ciudad de Ashgabat, capital de Turkmenistán, entonces bajo dominio soviético, dormía bajo un cielo sereno. El viento era calmo. La noche, perfecta para descansar. Pero a las 1:12 a.m., el suelo rompió ese silencio con un estallido. Un terremoto de magnitud 7.3 sacudió la ciudad como si la hubiera alcanzado una bomba invisible. No hubo advertencias, ni sirenas, ni alarmas, solo un despertar brutal. Los edificios, la mayoría construidos sin preparación antisísmica, colapsaron en segundos. Las casas quedaron hechas polvo, hospitales, escuelas, fábricas, todo cayó. Las familias quedaron enterradas mientras dormían. Algunos jamás llegaron a despertar, pero lo más perturbador fue lo que vino después: el silencio. La Unión Soviética impuso un manto de censura inmediata sobre la tragedia. La información fue suprimida, las víctimas ocultadas. No hubo cobertura ni ayuda internacional.
Solo rumores, lágrimas contenidas y un pueblo que tuvo que reconstruirse en secreto. Se estima que más de 110,000 personas murieron esa noche. Muchos cuerpos jamás fueron recuperados. Las cifras reales podrían ser mucho mayores. Pero al mundo le contaron otra historia. Ashgabat se convirtió en un susurro en los libros de historia. Una ciudad destruida. En una noche maldita que casi nadie recuerda. ¿Te impactó esta historia? Entonces no te podés perder lo que viene. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñame en este viaje escalofriante por los terremotos más devastadores del planeta. Lo que estás por descubrir te va a helar la sangre. Top 8. El susurro letal de Alepo, Siria, 1138. En el corazón del Medio Oriente, donde las piedras cuentan historias milenarias, se encontraba la ciudad de Alepo, fuerte, orgullosa, una joya del imperio cristiano de Antioquía. Pero en octubre de 1138, ese esplendor se vio reducido a escombros en cuestión de segundos. Todo comenzó con un leve temblor, casi imperceptible, pero en instantes, la tierra se quebró con una violencia brutal. Las murallas que protegían a la ciudad se desplomaron. Las torres cayeron una tras otra como castillos de arena. Iglesias, mezquitas, viviendas, todo fue absorbido por la furia del terremoto. Los cronistas de la época hablan de una ciudad que desapareció bajo sus propios cimientos. Más de 230,000 personas murieron, una cifra que convierte este evento en uno de los más letales de todos los tiempos. El impacto fue tal que se sintió a cientos de kilómetros y marcó un antes y un después en la historia del Medio Oriente medieval. Alepo, la ciudad indestructible, había sido silenciada por un susurro de la tierra, que se transformó en grito mortal. Top 7. El infierno bajo el mar en Lisboa, Portugal, 1755. El 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos, las iglesias de Lisboa estaban a reventar cuando, de repente, la tierra empezó a temblar con una fuerza increíble. Un terremoto de 8.5 arrasó la ciudad en minutos. Edificios históricos se vinieron abajo, las calles se abrieron y todo fue un caos. Pero la tragedia no terminó ahí. El mar se retiró y luego volvió como una pared de agua. Un tsunami arrasó lo poco que quedaba. Y para colmo, comenzaron incendios que ardieron durante días. Entre 60,000 y 100,000 personas murieron. Lisboa fue arrasada por tierra, agua y fuego. Europa quedó marcada. Ese día, el mundo entendió que incluso una gran ciudad puede desaparecer sin previo aviso. Top 6. El día que la montaña cayó, Yungay, Perú, 1970. Era 31 de mayo de 1970, una tarde luminosa en la región de Ancash. Mientras muchas familias celebraban el Día de la Madre, a las 3:23 p.m., el suelo tembló con una violencia aterradora. Un terremoto de magnitud 7.9 sacudió el norte del Perú con tanta fuerza que se sintió incluso en Lima. El desastre ya era enorme, pero la verdadera tragedia venía desde lo alto. El Nevado Huascarán, una de las montañas más imponentes del país, colapsó. Una avalancha de hielo, roca y lodo descendió a más de 300 kilómetros metache, arrasando todo a su paso. La ciudad de Yungay fue sepultada en cuestión de segundos. De sus miles de habitantes, solo unos pocos sobrevivieron, la mayoría refugiados en el cementerio local, el único punto elevado. El número total de muertos superó las 70,000 personas. Hoy, donde antes había una ciudad, solo queda un campo verde. Y el recuerdo de un día en que la montaña cayó del cielo. Top 5. El monstruo de Tangshan. China, 1976, 28 de julio de 1976, 3:42 de la madrugada. En la ciudad industrial de Tangshan, al noreste de China, la mayoría de sus habitantes dormía. Y entonces, la tierra rugió con un sonido gutural, como si algo gigantesco despertara bajo la superficie. En menos de 20 segundos, un terremoto de magnitud 7.5 redujo casi toda la ciudad a escombros. El desastre fue brutal, pero lo más aterrador fue el silencio que vino después.
sin electricidad, sin comunicaciones, sin ayuda inmediata. Tangshan quedó atrapada bajo sus propias ruinas. Las réplicas continuaron golpeando durante horas. El número oficial de víctimas, 242.000 muertos. Sin embargo, testigos y expertos creen que el número real podría ser mucho mayor, tal vez el doble. Fue uno de los terremotos más letales del siglo XX y uno de los más silenciados al comienzo. Tangshan pasó de ser una ciudad próspera a un símbolo de tragedia nacional. Top 4. El cataclismo de Tohoku. Japón 2011. 11 de marzo de 2011. Japón, una de las naciones más preparadas del mundo frente a los terremotos, estaba por enfrentar lo impensable. A las 2:46 p.m., un sismo de magnitud 9.1, uno de los más poderosos jamás registrados, sacudió la región de Tohoku durante casi 6 interminables minutos. El terremoto por sí solo ya causó un daño masivo, pero fue apenas el inicio. Al poco tiempo el mar se retiró y luego regresó, como una muralla viva. Un tsunami de hasta 40 metros de altura golpeó la costa japonesa con una fuerza apocalíptica. Barrió ciudades enteras, arrastró barcos, trenes, casas y vidas. Más de 20.000 personas murieron o desaparecieron. Pero lo peor aún no había terminado. La planta nuclear de Fukushima Daiichi colapsó, liberando radiación y provocando uno de los mayores desastres nucleares de la historia. Fue un triple golpe: tierra, agua y energía atómica. Un recordatorio de que ni la mejor preparación puede detener a la naturaleza cuando se desata sin límites. Top 3. La sombra de Haití. Puerto Príncipe, 2010. 12 de enero de 2010. A las 4:53 p.m., un terremoto de magnitud 7.0 sacudió el corazón de Haití, uno de los países más pobres del hemisferio occidental. El epicentro se ubicó a solo 25 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, lo que convirtió al desastre en una verdadera pesadilla urbana. El sismo duró solo 35 segundos, pero bastaron para provocar una de las tragedias humanitarias más crudas del siglo XXI. Edificios gubernamentales, hospitales, escuelas y viviendas colapsaron como castillos de naipes. Las calles se llenaron de polvo, gritos, cuerpos y desesperación. El sistema de salud quedó inutilizado, las comunicaciones cortadas y los servicios de rescate desbordados. Se estima que murieron entre 220.000 y 300.000 personas, y más de 1.5 millones quedaron sin hogar. El mundo entero se movilizó para ayudar, pero la magnitud del sufrimiento superaba cualquier esfuerzo. Haití quedó de rodillas, y su recuperación hasta hoy sigue siendo una herida abierta. Top 2. El día en que el mundo tembló. Océano Índico, 2004. Era el 26 de diciembre de 2004. Mientras millones de personas en Asia disfrutaban de sus vacaciones navideñas, un sismo monstruoso, de magnitud 9.1, sacudió el fondo del océano frente a la costa de Sumatra, Indonesia. Fue uno de los terremotos submarinos más poderosos jamás registrados. El sismo duró entre 8 y 10 minutos, una eternidad bajo el mar, y liberó una energía equivalente a 23.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Pero el verdadero horror vino después. El movimiento desplazó miles de kilómetros cúbicos de agua, creando un tsunami gigante que se expandió como una onda asesina en todas direcciones. Las olas alcanzaron hasta 30 metros de altura y golpearon las costas de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y África Oriental sin aviso, arrasando todo a su paso. Más de 230.000 personas murieron en 14 países. Fue un evento global. Imágenes aterradoras dieron la vuelta al mundo. Hoteles destruidos, familias arrastradas, ciudades costeras desaparecidas. Nada volvió a ser igual en el Índico. Y el mundo entero aprendió, demasiado tarde, lo que puede pasar cuando el océano se levanta contra nosotros. Top 1. La gran muerte de Shaanxi, China, 1556. 23 de enero de 1556. En la provincia de Shaanxi, en el corazón del antiguo imperio chino, la madrugada comenzó con un estruendo que quebró la historia.
Un terremoto estimado en magnitud 8.0 sacudió la región con tal fuerza que más de 800 kilómetros de terreno colapsaron. Pero lo más devastador no fue la magnitud, sino la vulnerabilidad del pueblo. La mayoría de la población vivía en cuevas excavadas en las laderas de tierra, estructuras que se convirtieron en tumbas instantáneas al derrumbarse sin escape posible. El resultado fue apocalíptico. Se estima que murieron más de 830,000 personas, convirtiéndolo en el terremoto más letal jamás registrado en la historia de la humanidad. Ciudades enteras desaparecieron, ríos cambiaron de curso, y durante siglos, la historia de ese día se transmitió como una advertencia entre generaciones. En Shaanxi, el suelo no solo tembló, se tragó una era entera. Suscríbete y activa la campanita para más historias que estremecen el alma y te dejan con la boca abierta.